El ascenso de las megacorporaciones. Vacío de poder. Al comenzar el milenio, el mundo seguía desgarrado por los espasmos del caos, y a medida que los gobiernos nacionales perdían su legitimidad o su control, resultaba inevitable que alguien tuviera que ocupar su lugar. En este vacío de orden, aparecieron los grupos más obvios y organizados del planeta, las nacientes megacorporaciones. Para las empresas en rápida expansión y a gran escala, con recursos y operaciones en todo el mundo, el siguiente paso era la toma del control. Después de todo, los gobiernos inestables son malos para los negocios. Durante la primera parte del siglo XXI, las megacorporaciones han sido muy parecidas a las corporaciones internacionales de finales del siglo XX, solo que mucho más grandes y autónomas. Eran casi naciones en sí mismas, con sus propias leyes, ciudades, fábricas y ejércitos. La mayoría de las corporaciones de principios de la década del 2000 eran multinacionales, con sucursales y operaciones en todo el mundo. Algunas tan pequeñas como una instalación de investigación o una oficina de ventas, o tan grandes como una importante fábrica y un centro de seguridad. La mayoría de las megacorporaciones eran industriales, producían productos básicos para su venta en el mercado abierto: petróleo, acero, automóviles, aviones, armas, ordenadores, cibernética, biotecnología. Eran solo algunos de los millones de operaciones corporativas. Muchas corporaciones tenían varios productos en el mercado. Controlaban plantas químicas en Europa, fábricas de ordenadores en Japón y operaciones de fabricación de acero en Estados Unidos. No todas las megacorporaciones invertían en la industria de fabricación. Algunas también controlaban la banca, la producción de alimentos, los recursos energéticos y otras áreas clave de la sociedad. Un tipo de corporaciones que merece especial atención son las mediáticas. Estos enormes conglomerados surgieron de una tendencia a finales de los años 80, en la que ciertas empresas compraron cadenas de televisión, compañías cinematográficas, discográficas, emisoras de radio y editoriales de libros, revistas e incluso cómics, centralizando los medios de comunicación bajo el control de muy pocas personas. Bajo las corporaciones mediáticas, el entretenimiento de masas se convirtió en algo genérico y anodino. Las opiniones discrepantes y las producciones independientes solían quedar enterradas bajo una avalancha de propaganda mediática, o lo que es peor, eran absorbidas o destruidas por la feroz competencia entre corporaciones. Más grave fue el efecto sobre las noticias sin información, ya que los políticos se dieron cuenta de que la conexión correcta con la corporación mediática adecuada podía controlar al electorado. Solo un paso para poder seleccionar, empaquetar y vender sus propias versiones de la realidad. El control ejercido por las corporaciones mediáticas fue, pues, esencial para establecer y legitimar el papel de las megacorporaciones en el gobierno del mundo posterior al colapso. Megacorporaciones y gobiernos. Desde el crack del 94, los gobiernos del mundo se han visto en la incómoda situación de tener que dejar que las corporaciones multinacionales hagan prácticamente lo que quieran. Con la excusa del control de la contaminación, la seguridad de los productos y las normas sobre el salario mínimo, las multinacionales dominaban fácilmente a los gobiernos locales mediante sobornos y apoyo militar, o intercambiando poder, influencia o dinero con los líderes adecuados. Un juez o un jefe de policía aquí, un senador o un congresista allí. Impulsadas por la codicia y con el poder del éxito, las megacorpos de principios de la década del 2000 empequeñecieron a todas las naciones, excepto a las más poderosas, corrompiendo a los gobiernos, reconfigurando la política e incluso recurriendo al uso de ejércitos privados cuando la influencia económica no era suficiente. A mediados de la década de 2010, las megacorporaciones dominaban prácticamente toda la economía mundial y gran parte del mundo no económico,
y a la mayoría de las naciones simplemente se callaban y cobraban los impuestos que podían extorsionar a sus vecinos comerciales de gran tamaño. Eso fue hasta que las guerras corporativas empezaron a hacer estallar todo el acogedor acuerdo. Cuando las corporaciones van a la guerra. Las primeras guerras corporativas comenzaron como batallas por el territorio o los recursos. Sin embargo, como la mayoría de las corporaciones ya contaban con fuerzas de seguridad considerables para defender sus posesiones en el salvaje y alocado mundo del colapso, era inevitable que con el paso del tiempo, algunas de ellas empezaron a utilizar la fuerza física para resolver las disputas intercorporativas cuando la abogacía se volvía ineficaz. La primera guerra corporativa, de agosto de 2004 a febrero de 2006. La primera guerra corporativa comenzó de forma muy sencilla. La ventajosa compra por parte de IBM de la fallida Trans World Airlines se volvió poco amistosa después de que su acuerdo inicial con el director general de Trans World se torciera. Orbital Air, que se desvivía por obtener las instalaciones de tráfico aéreo de TWA en Estados Unidos, acudió en su ayuda, bloqueando el intento de compra de IBM. IBM atacó primero, enviando terroristas para secuestrar al equipo de negociación de OA, que se dirigía a cerrar el acuerdo con TWA. Los terroristas fracasaron en el trabajo, y el anonimato de IBM se vio comprometido. Orbital Air se puso inmediatamente a trabajar, reclutando a Z-Tech como aliado, que desató una oleada masiva de ataques de red contra IBM. Estos ataques, aunque dañinos, fueron rápidamente sofocados, obligando a Z-Tech a abandonar la guerra. IBM respondió con una oleada de ataques contra las instalaciones de TWA y OA. Orbital Air respondió bien a este desafío, reforzando la seguridad y utilizando su dominio en la OTB para establecer un bloqueo contra las instalaciones de IBM. Finalmente, Orbital Air contraatacó con un embate de terrorismo y piratería propios. IBM respondió a esta amenaza con un ejército de mercenarios corporativos y soldados de naciones en desarrollo. Durante este periodo, ambas empresas cambiaron de aliados con la misma frecuencia que un trabajador sexual cambia de pareja. Cientos de millones de eurodólares se desperdiciaron, se robaron o simplemente se destruyeron cuando ambas empresas intentaron cortar la financiación de la otra. De hecho, en un momento dado, ambos bandos tuvieron que encontrar apoyos financieros solo para salvar a sus actuales aliados de ser eliminados. Solo hubo dos grandes batallas durante el conflicto. La primera tuvo lugar cuando comandos de OA capturaron una estación espacial central de IBM en respuesta a un secuestro de dimensiones similares realizada ese mismo día por IBM. Ambos bandos fueron reprendidos por la Agencia Espacial Europea, que levantó todos los bloqueos y advirtió a los competidores de que no volvieran a extender su guerra a la OTB. La segunda batalla no se produjo hasta un año después, cuando comandos de la OA atacaron el complejo del CEO Ulf Grunwalder en Baviera, capturándolo y obligando a IBM a rendirse. Las ramificaciones de esta guerra fueron enormes. Fue el primer conflicto de este tipo, pero lo más importante es que dio luz verde a otras empresas para utilizar tácticas militares a gran escala, para obtener resultados comerciales favorables. Aunque algunas empresas de menor tamaño se habían involucrado en pequeñas disputas armadas en el pasado, nada había igualado la ferocidad y el tamaño de este conflicto, y parecía solo cuestión de tiempo que se produjera otro. La Segunda Guerra Corporativa, de abril de 2008 a agosto de 2010. La Segunda Guerra Corporativa comenzó como un malentendido entre los gigantes del petróleo, Petrochem y Saboil. Las relaciones entre ambas empezaron a agriarse cuando un acuerdo de fusión fracasó en el último momento. Un enorme accidente en una plataforma de Petrochem llevó a las dos empresas a enfrentarse en un conflicto como no se había visto en la cuenca del Pacífico desde la Segunda Guerra Mundial. Al principio,
SoBoil tuvo una serie de victorias militares, aunque en pocas semanas ambos bandos habían paralizado gravemente las instalaciones petrolíferas del otro. Petrochem contraatacó con fuerza, gastando incontables millones para recuperar la ventaja a costa de miles de vidas. El éxito de Petrochem alcanzó su punto álgido con la toma por sorpresa del archipiélago de las Islas Spratly y el asesinato del fundador y director general de SoBoil, Anatoly Novikovo. Pero no fue suficiente. SoBoil repelió fácilmente la ofensiva posterior de Petrochem de octubre de 2009, reduciendo sus fuerzas en el Pacífico por completo. No hubo una rendición formal, pero la guerra terminó de manera efectiva con la victoria de SoBoil. La Segunda Guerra Corporativa tuvo varias ramificaciones. En primer lugar, la guerra conmocionó a los analistas y al público en general, que creían que el conflicto corporativo nunca podría superar el punto al que había llegado la Primera Guerra. En segundo lugar, esta guerra supuso la primera vez que una empresa multinacional desafiaba públicamente a los gobiernos mundiales. SoBoil ignoró completamente las sanciones internacionales e hizo lo que quiso. Ambos bandos utilizaron las naciones más pequeñas de la región del Pacífico como extensión de sus propias fuerzas armadas, sustituyendo activamente las administraciones en algunos casos para instalar otras más favorables. De hecho, el asesinato de Novikovo por parte de Petrochem se llevó a cabo con un escuadrón de cazas Mirage 111, modificados prestados por Malasia. Lo peor de todo es que, debido a las constantes incursiones de ambos bandos contra las refinerías de petróleo, las instalaciones de perforación y los oleoductos del otro, la guerra dejó la mayor parte del sur de la cuenca del Pacífico muy contaminada. El mar de la China Meridional, foco del conflicto, se convirtió en un guiso químico sin vida, casi inhabitable durante varias décadas. Economías nacionales enteras quedaron destrozadas, y aunque SoBoil se vio obligada a pagar reparaciones, ninguna cantidad de dinero podía deshacer el daño causado. La Tercera Guerra Corporativa, de febrero de 2016 a noviembre de 2016. La Tercera Guerra Corporativa fue otro hito, porque se libró casi por completo en la red. Casi. Las hostilidades comenzaron cuando los inspectores financieros de la Cámara de Comercio de Los Ángeles descubrieron un fraude urdido por ciertos asesores de inversiones de Merrill, Asuka y Finch contra inversores privados, utilizando el Rothschild Fund, una filial del Banco de Nueva York, como ventana. Los inspectores lo notificaron a la oficina del fiscal del distrito, que inició una investigación al día siguiente. El Rothstein Fund, furioso por la duplicidad de MIF y sin querer verse arrastrado por la investigación, entregó todo lo que tenía a la oficina del fiscal. También contrataron a netrunners locales para que empezaran a sondear las fortalezas de datos de MIF en busca de la verdad. La administración de MIF tomó este movimiento de su antiguo aliado como un ataque directo. Inmediatamente contraatacaron reforzando la seguridad de la red y desplegando sus propios netrunners para lanzar un asalto a Rothstein Fund, golpeando primero a sus clientes financieros. A continuación, los equipos de ataque de MIF se dedicaron a destruir activamente los sistemas informáticos de Rothstein, lo que intensificó más aún la lucha. Durante varios días, la situación fue una confusa refriega. Las fortalezas de datos se convirtieron en compartimentos armados, mientras todo el mundo permanecía expectante y nervioso ante lo que ocurriría a continuación. Netwatch respondió limitando el acceso a la red y reprimiendo la delincuencia informática, realizando varias redadas que se saldaron con numerosas detenciones y arrestos. Cuando Rothstein Fund y MIF decidieron llevar su conflicto al espacio de la carne, empezaron a contratar mercenarios. Durante un periodo de 12 horas, se libraron breves batallas campales en la OTB y en la Tierra, todas ellas para destruir las ubicaciones físicas de los equipos de comunicaciones de red del enemigo. Estas batallas terminaron con una considerable pérdida de vidas y la destrucción de millones de $, en material. Los siguientes 6 meses consistieron en interminables incursiones en la red, la mayoría de ellas intrascendentes. De hecho,
se produjeron más daños durante las 12 horas de combate real que durante todo el resto del conflicto. Cuando terminó, Rothstein Fund dejó de existir como entidad. MI/F entregó a la Fiscalía de Los Ángeles los cadáveres de 2 de sus ejecutivos que habían iniciado todo el lío. También tuvieron que pagar la factura por los daños causados en la órbita terrestre baja y en la Tierra. En ese momento, la idea del conflicto corporativo no sorprendió a nadie, aunque varios analistas se asombraron de que durara tanto. El hecho de que el conflicto tuviera lugar principalmente en la red era bastante inusual, y provocó un par de docenas de teorías por parte de varios expertos sobre que quizá esta era la nueva forma en que se librarían las guerras corporativas. Pero otros sostenían que, igual que la infantería en la doctrina militar, los mercenarios nunca pasarían de moda.